Vamos a dar en esta ocasión una revisión de lo que sería lo referente a los conceptos básicos de la fisiología gástrica, o básicamente lo que sería la función del estómago. Como nosotros sabemos en términos anatómicos, el estómago representa una continuación directa del esófago en su último tercio, que a través de la conexión que tiene con el esfínter esofágico inferior, o el que podríamos ubicar también conocido como cardias, van a comenzar algunas de las porciones más importantes desde el punto de vista anatómico. El primer detalle que nosotros tenemos que considerar es el hecho de que va a existir esta parte que se encuentra proximal en el estómago, que va a abarcar la mayor parte de su dimensión, aunque a lo mejor el esquema no es lo más representativo del mundo, que es lo que nosotros vamos a conocer como fundus o fondo gástrico. Vamos a darnos cuenta que existe un cuerpo gástrico, y a medida que nosotros vayamos descendiendo en el mismo y nos acerquemos a las porciones terminales de este, vamos a encontrarnos con el famoso antro gástrico. Si nosotros queremos analizarlo desde un punto de vista celular, pues vamos a recordar que, como todo buen epitelio, va a estar constituido por un montón de células que van a servir para su revestimiento, que primordialmente son células que tienen un epitelio cilíndrico simple. Pero la función de este órgano tan relevante va mucho más allá de eso. Podemos identificarlo a grandes rasgos como un almacén de comida, de los productos iniciales de la digestión. Otra característica importante es que va a encargarse de la producción de ácido clorhídrico. Vamos a analizar los mecanismos de estos, que son tan importantes para la digestión como potenciales causantes de daño en los individuos. También analizaremos la función que tiene como un centro que va a regular la cantidad de bacterias, la cantidad de microorganismos que nosotros ingerimos. Va a tratar de disminuir esa porción que llegará al duodeno, que va a ser la siguiente extensión anatómica que vamos a observar. ¿Esto es relevante? Sí. Es un centro de motilidad. No hay que olvidar que en la clase pasada habíamos mencionado que va a tener una curvatura menor y una curvatura mayor. En la curvatura mayor van a existir células intersticiales que van a servir como marcapaso para que pueda ocurrir el ritmo eléctrico básico, que es muy importante para que ocurran los fenómenos de peristalsis y transporte de los distintos nutrientes. No hay que tampoco ignorar la relevancia que tiene con el complejo motor migratorio, así como distintas funciones que tiene. A grandes rasgos, el estómago no se caracteriza por ser un centro de absorción de alimentos, a diferencia de los nutrientes que vamos a ver que a nivel del intestino delgado, pues es mucho mayor el componente. Si nosotros hablamos de la capacidad del estómago, va entre unas 1500 a 2000 unidades internacionales. Esto es relevante de saber, porque también, dependiendo de la capacidad que éste tenga, puede irse distendiendo y generar reacciones primordialmente relacionadas con el nervio vago. ¿Qué más nosotros podemos agregar de interés? Muy simple. Vamos a ver que su conformación celular podemos ver cómo está revestido de epitelio, pero vemos dos detalles importantes. Va a tender a ser pequeños focitos como excavaciones, y va a estar configurado por distintos grupos de células. Estos grupos de células van a variar dependiendo en qué región anatómica me encuentre primordialmente. Probablemente
células que más son conocidas para ustedes son las células parietales, que se encuentran a mayor cercanía del fundus. Las células parietales son sumamente importantes porque de no ser por estas no ocurriría la formación del ácido tal y como lo conocemos. Vamos a ver que no solamente se refiere a esto, sino que también va a estar ampliamente relacionado con una proteína que es conocida como el factor intrínseco. Esta es una pregunta de relleno de cualquier examen que ustedes puedan hacer de medicina en la carrera. ¿Y por qué es relevante? Porque puede existir una respuesta autoinmune contra las células parietales del estómago, puede haber otros agentes dañinos. El punto es que si estas células quedan fuera de función, no solamente voy a presentar un estómago que no tiene hidrogeniones, que es lo que nosotros podríamos conocer como aclorhidria, sino el hecho de que no va a haber una adecuada producción del factor intrínseco, cuya función es facilitar la absorción de vitamina B12 a nivel del ilion. Súper importante esto. Y de hecho, pues existe una entidad que les va a ser bastante familiar después, no tanto porque la vean mucho, pero es muy mencionada en los libros de texto, en que hay formación de anticuerpos anticélulas parietales, entre otros componentes, que es conocida como la famosa anemia perniciosa. Que a grandes rasgos, como ustedes saben, la vitamina B12 es indispensable para la formación de material nuclear. Esto se va a traducir en los individuos con una manifestación muy típica. Nosotros sabemos que las anemias, a final de cuentas, pues es una disminución en el contenido, ya sea de hemoglobina o en el hematocrito que puedan tener nuestros pacientes, o sea, una disminución, un perjuicio a la serie roja, hablando de eritrocitos. El detalle más característico de estos pacientes es el hecho de que van a presentar grandes eritrocitos comparados con la normalidad, porque las anemias pueden ser macrocíticas, pueden ser normocíticas, que es un caso muy común en las enfermedades crónicas, y más chiquito todavía puede ser microcíticas, pero eso es historia de otro costal. A grandes rasgos va a caracterizar la presencia macrocítica de estas células por el factor intrínseco. ¿Por qué? Vamos a verlo a detalle uno de estos días, pero a grandes rasgos será que como el material nuclear que tenía para dividirse no es tanto, porque no va a haber tanta vitamina B disponible, entonces pues le va a sobrar mucho citoplasma, y pues acuérdense que en los ciclos de división de los eritrocitos, de su maduración a nivel de la médula, pues van a tender a librarse del núcleo antes de considerarse preparados, ¿no? En este caso. Tenemos otras células sumamente importantes, que son las famosas células principales, que son albergadoras del pepsinógeno. Hay que recordar que las enzimas, cuando no se encuentran en su forma activa, las podemos ubicar en el concepto de zimógenos, o sea, una enzima que no está en su conformación activa. De esta relevancia tendrá un poco más de importancia a la hora de que se analice por la absorción de nutrientes, la digestión tal cual, pero pues vamos a ver que esto va a eventualmente liberar la pepsina, que va a servir para el posterior procesamiento de las proteínas. Como les había mencionado, no es muy característico que el estómago absorba tal cual fuera de líquidos algún otro nutriente, pero tiene la mayor capacidad, una de las mayores capacidades del organismo para la absorción de alcohol.
que lo absorbe de una manera relativamente rápida, pero pues también puede causar una irritación muy seria a nivel de la mucosa. En cuanto a los detalles de sus capas histológicas, pues la mucosa es lo que estamos revisando en estos momentos. Nada más recordar, pues de su mucosa no hay algo que en este momento me venga a la cabeza de particular, pero de la muscular, pues hay que recordar que esta tiene 3 capas que van a ser la longitudinal externa, va a existir una oblicua intermedia y va a existir una circular más interna. Esto es relevante para que ustedes le echen también un vistazo. Vamos a ver que también existen las células principales, ¿no? Las famosas células productoras de gastrina. Que como habíamos visto, la gastrina pues va a tener una función en la proliferación de las células que se encuentran a nivel del estómago. No, y si se fijan, estas se encuentran más cercanas al antro, porque a medida que nosotros nos vamos acercando a esta hay una correlación anatomofisiológica, pues al duodeno no le conviene que le echemos mucho ácido, entonces a medida que va avanzando en este ciclo, pues cada vez el pH debería ser mayor o por lo menos no tan ácido para que sea más tolerable al siguiente órgano donde se va a depositar nuestros alimentos. Teniendo esto claro, vamos a analizar brevemente algunos mecanismos clave. Cuando nosotros hablamos de la secreción de ácido, tenemos a grandes rasgos nuestra célula parietal. Vamos a darnos cuenta que la célula parietal va a ser capaz de expulsar hidrogeniones a la parte del lumen del estómago, pero lo va a hacer con un contratransporte de potasio. Esta es la famosa ATPasa hidrógeno-potasio, que es sumamente importante a la hora de considerar el medicamento más relevante para el control de la excreción de hidrogeniones o ácido clorhídrico, porque se volverá así ya que el cloro tiene un paso libre y terminarán uniéndose para hacer HCl, que van a ser la famosa familia de los prazoles. Cada uno tiene su detalle importante. Obviamente el organismo no puede constantemente andar manejando estos niveles tan disminuidos de pH, porque aquí el pH disminuido es más ácido. Entonces va a haber una constante producción de bicarbonato por medio de la anhidrasa carbónica y sus reacciones químicas bidireccionales con el ácido carbónico, que como producto final pues nos va a dejar CO2, agua, hidrogeniones y bicarbonato. De la misma manera, cuando hablamos a qué es lo que envía la célula parietal al torrente sanguíneo, viéndolo de este lado, vamos a darnos cuenta que pues sí, aquí tenemos una sodio-potasio ATPasa, pues como en todas las células no nos aporta algo muy distinto a lo que conocemos. Lo que sí es importante es que a medida que metemos un cloro, que van a ser necesarios para la formación inicial de esto, vamos a expulsar bicarbonato al torrente sanguíneo. Entonces, a medida que el estómago vaya produciendo sus ácidos característicos al ácido clorhídrico, vamos a enviar bicarbonato a la corriente, al torrente sanguíneo. Y esto es lo que llaman de manera tan chistosa, pues la famosa marea alcalina. Listo esto, entenderemos que la secreción de ácido va a corresponderse con distintas fases dependiendo del estado del individuo y el estado también de la digestión prácticamente en la etapa en la que se encuentre. Vamos a ver que existen 3 fases a grandes rasgos: la cefálica, la gástrica y la intestinal. La cefálica, como podemos deducir, pues tiene que ver con prácticamente todo lo externo que no tiene que ver mayormente con
la ingesta del alimento en sí, que va a ser la vista, el olfato o el sabor, que literalmente se te hace agua en la boca o se te está ahí carcomiendo el estómago, depende cómo lo quieras ver. Vamos a ver que por las vías vasovagales pues va y usando de neurotransmisor principal la acetilcolina, que no es ni nada menos que uno de los protagonistas de todo esto, va a generar al menos un 30% de la secreción del ácido clorhídrico necesario para la digestión. La parte más importante será la gástrica, que va a depender de la distensión de las paredes del estómago para seguir enviando más señales. Será mediado por la gastrina y pues más o menos más del 50% del contenido necesario de ácido pues ocurrirá durante esta fase. La intestinal se queda un tanto atrás. ¿Por qué? Porque realmente ya la producción de ácido no importa mucho cuando ya llegamos al siguiente nivel. Pero en general está asociado mayormente a la presencia de los distintos aminoácidos, pues también, y los restos proteicos, porque también hay que recordar que pues, la pepsina tuvo un rol aquí. Entonces, será parte de los mecanismos activadores y solamente contribuirá con un 5 al 10%. Vamos entonces teniendo las cosas claras. A grandes rasgos también veremos que, así como ustedes ven estas células G, pueden llegar a presentarse en cierta cantidad a nivel duodenal. Y puede haber una hiperproducción de estas células y me pueden generar un famoso tumor que es conocido como gastrinoma, un tumor productor de gastrina. Entonces va a caracterizarse por la excreción constante de hidrogeniones. Ahorita también lo vamos a integrar y vamos a tratar de darle un buen sentido. Cuando nosotros nos encontramos en la mucosa gastroduodenal, estamos topados con una encrucijada interesante. Pongan la atención de la línea de aquí hacia abajo. Primero que nada, si se fijan, estas son parte de las células parietales que nosotros tenemos disponibles. El detalle es que el estómago no solamente puede expulsar ácido, sino que constantemente también está produciendo una capa de bicarbonato que va a cubrir su superficie en el lumen para que no sea víctima de su propia secreción de ácido clorhídrico. Pero esto parece estar obstaculizado, por lo cual el mecanismo que se ha propuesto es que hagan de cuenta que como si fuera una pistola, los hidrogeniones van a dispararse con un nivel de potencia mayor, con gran fuerza, que va a generar pequeñas columnas acá, interrumpiendo como la fase que existe por la capa de bicarbonato y siendo capaz de excretarlo al lumen, al exterior, para seguir difundiendo su capa de hidrogeniones. Vamos a ver que la mucosa gástrica pues es un constante equilibrio entre su función productora de ácido y pues no lastimarse a sí misma. Hay distintos factores que van a proteger o que van a dañar a la misma. Vamos a ver que la producción de bicarbonato, como ustedes pueden suponer bien, y del moco, que también va a tener un contenido de bicarbonato, pues es el principal protector. Las prostaglandinas son también parte importante de esta protección. Incluso un medicamento que pues ya más adelante también sabrán para qué se usaba, aparte del uso popular, que es el misoprostol. Originalmente pues fue concebido como un medicamento para pues, tratar también el malestar el incremento de estos hidrogeniones. Vamos a ver. Entre los factores dañinos queda claro que los hidrogeniones y la pepsina, que la pepsina, al ser una enzima que se encarga de procesar proteínas, de escindirlas, pues va a ser también un potencial riesgo para esto. Por esto es un balance delicado, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del H. pylori, del Helicobacter pylori, pues estamos hablando ya de una entidad patológica más relacionada con la parte de microbiología, que pues literalmente el vato que se ganó el premio de esto,
pues prácticamente se inoculó a sí mismo para probar su relación con la aparición de úlceras gástricas y duodenales. Curiosamente, el estómago tiene también al disminuir su capacidad de síntesis de prostaglandinas por medio de la inhibición de la ciclooxigenasa, los antiinflamatorios no esteroideos pues van a tener la capacidad de generar daño gástrico, que no es lo mismo la gastritis, que a pesar de que es un término que a veces se utiliza libremente, la gastritis es un término histológico para la inflamación del estómago, que puede ser química, como causada por el alcohol, causada por los AINES, una gastropatía por AINES le podríamos decir, pero pues no es un cuadro clínico. En realidad la gastritis, lo que nosotros en general estamos tratando de describir o les dicen sus pacientes cuando dicen gastritis, pues es la famosa enfermedad acidopéptica, ¿no? Que en general puede ser derivada de una úlcera duodenal la mayor parte de las veces o una úlcera gástrica, que en realidad varía un poco su pronóstico dependiendo de dónde sea la localización. El estrés, creo que muchas personas me podrían confirmar ese dato, el tabaquismo y pues no olvidar el alcohol. Cuando hablamos entonces de la célula parietal, vamos a ver que existen 3 grandes estímulos para generar la producción de estos hidrogeniones. Primero que nada, pues la acetilcolina puede estimular los receptores muscarínicos 3 para iniciar una cascada de proteínas GQ. Igual manera, las células G que producen gastrina van a actuar a nivel de un receptor que curiosamente se llama de colecistocinina B, CCKB, y también van a usar la cascada GQ, aumento del inositol fosfato, trifosfatidilinositol fosfato, se me fue el nombre, y la cascada del calcio. Vamos a ver que las células enteroendocrinas van a tener la capacidad también de liberar histamina, que van a actuar a nivel de receptores histaminérgicos, una cascada que va a favorecer la GS, el aumento del AMP cíclico, y va a aumentar entonces la producción de ácido. Curiosamente, pues las prostaglandinas, la somatostatina van a actuar a nivel de GI, van a bajar el nivel de AMP cíclico y no va a ocurrir un aumento de la actividad de la hidrógeno potasio ATPasa. Teniendo esto en cuenta, pues podemos ver unos cuantos blancos farmacológicos. Pues sabemos que a este nivel podemos incluir este medicamento que acabábamos de nombrar, el misoprostol. Pues la somatostatina, pues un medicamento que puede causar oseloctrótide, pero pues estos no son medicamentos que se usamos normalmente para regular la función gástrica, pero sí que usamos antihistamínicos primordialmente de receptores H2, porque H1 pues tiene que ver más con el sistema nervioso, y esto incluye a la ranitidina, la simetirina, que pues no hay que olvidar después su función e interacción con el citocromo P450. Vamos a ver que en la gastrina pues no hay un mayor medicamento conocido que actúe sobre ella. Y pues aquí hasta podríamos incluir la atropina si pudieran considerarlo. Pero a grandes rasgos, si se fijan, son distintas vías para llegar a un mismo camino. Entonces, cuando una no funciona, pueden compensarse otra. Entonces, la mejor alternativa y el fármaco más efectivo y la lógica detrás de esto, pues será el uso del omeprazol, que va a actuar directamente sobre esta bomba y va a generar el alivio necesario que ustedes están buscando. Pues recordar que en general la enfermedad acidopéptica pues es un buen diagnóstico diferencial que tienen que tener, porque muchas veces puede causar confusiones con un infarto al miocardio. Eso también es uno de los detalles más relevantes a saber. No hay que olvidar entonces todas las funciones que podemos tener disponibles.
El estómago, a pesar de pues, lo simpático que tenemos el dibujo, pues no es necesario estrictamente para la vida. Por lo mismo de la cuestión de que no absorbe algo mayormente utilizado para el proceso de la digestión. Lo que sí puede ocurrir es que, por ejemplo, el estómago normalmente produce un líquido isotónico. De hecho, es más fácil que los contenidos del estómago se vacíen cuando está isotónico, ya sea que esté hipertónico o hipotónico. El quimo, que pues es como la mezcla de los distintos alimentos, pues habrá un retrasamiento en el vaciamiento gástrico, que pues es necesario para preparar hasta la cantidad de calorías, la cantidad de nutrientes que van a pasar a nivel del duodeno. Estos y otros detalles más son algunas de las generalidades básicas por los que entendemos la fisiología gastrointestinal. Si les ha gustado el video, pues deja tu comentario, vamos a seguir creciendo, esperemos. Comparte si te ha ayudado y suscríbete y nos vemos en la próxima.